Después de 2 años, regresa Colombia 4.0 a Bogotá. Ícono colombiano para los amantes de la tecnología, innovación, emprendimiento, industrias creativas y creadores de contenido. Este próximo 5, 6 y 7 de mayo, la tecnología y la innovación se toman a Corferias en Bogotá. Adquiere tus entradas registrándote ya totalmente gratis en www.col40.co. Colombia 4.0 2022. Soñamos digital. Lo hacemos real.
Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida a todos los asistentes a Colombia 4.0, a quienes nos acompañan aquí en Corferias y quienes nos acompañan en nuestra transmisión vía streaming en www.col40.co, el evento en donde soñamos digital y lo hacemos real. Los mejores speakers del sector TIC y de la industria creativa digital se reúnen en un solo lugar y de manera gratuita. El evento es organizado por el Ministerio de la Información y de las Comunicaciones. Impulsa la transformación digital y la apropiación de nuevas tecnologías, dando a conocer experiencias de personas que transformaron su idea digital, llevándola a la realidad, transformando así sus vidas y su entorno. A continuación, presentamos la conferencia Shader Graph y VFX en Unity de David Suárez, un ingeniero en multimedia egresado de la Universidad Militar Nueva Granada, con más de 6 años de experiencia como Technical Artist en el sector de desarrollo de videojuegos. En Jam City ha participado en el desarrollo del videojuego World War II y, más recientemente, en el proyecto Champions Ascension, la creación de efectos visuales como partículas o shaders, además de tareas de optimización, son parte de las funciones en equipo. ¿Tú miras paso una? Bienvenido. Bueno, muy buenas tardes para todos. Primero quisiera agradecer a los organizadores del evento, principalmente Colombia.40, y obviamente a ustedes por estar presentes en este día. Pues, bueno, muchas gracias por la presentación. La idea de la charla de hoy es como comentarles precisamente cómo es el proceso de elaboración de un shader y qué podríamos definir como para poder iniciar uno y los VFX. Antes que nada, pues ese es el equipo técnico actual de Jam City Bogotá. Nos acompaña, bueno, Natalie Barbosa, Andrés Rueda y quien les habla, David Suárez. Somos 3 technical artists actualmente que nos enfocamos prácticamente en la elaboración de efectos especiales para videojuegos. Y pues bueno, vamos a comentar prácticamente lo que hemos trabajado los 3 juntos en los últimos proyectos de Jam City. El contenido obviamente de la charla, sí, principalmente es mostrar cómo creamos los efectos especiales, pero aún más importante también es definir cómo podemos iniciarlos o cómo es ese proceso de creación. Entonces vamos para la primera parte. Hay como 3 especies de metodologías que pudimos aprender día a día, incluso con los proyectos. Uno de los primeros las primeras metodologías o incluso caminos que encontramos es muchas veces hay que reutilizar efectos, pero de la manera en la que si en un proyecto que tú trabajaste anteriormente existe una partícula que a ti te pareció muy buena, la puedes considerar incluso muy efectiva para un siguiente proyecto que tenga como la misma línea de diseño. Entonces, el primer paso puede ser simplemente no reinventes la rueda, si hay algo que ya se acopla, úsalo y no hay problema. Luego vienen como los 2 caminos que ya tienen como un poco más de trabajo y que pues verdaderamente vale la pena esforzarlos. Uno de esos es el proceso de iteración que nosotros llamamos, que es literal, tú creas un efecto, una primera versión de ese efecto y lo vas a terminar como puliendo a partir del feedback que recibes. Y el otro pues es un proceso ya más basado en conceptualización, que obviamente tiene un poco más de estudio inicial antes de ponerse pues a hacer el efecto. Iniciemos con el primero. El proceso de iteración, pues bueno, la ventaja principal es que tiene una rapidez, o sea, tú puedes iniciar rápido a crearlo, incluso el resultado puede ser bueno para una primera versión del prototipo del juego que estás elaborando. Otra, digamos, característica es que, muy parecido al anterior, se pueden como reutilizar ciertos aspectos o assets que tienes de efectos anteriores, como texturas o materiales o incluso animaciones. Aquí encontramos como la primera, digamos, traba del asunto o problema, y es que este efecto, o bueno, esta metodología requiere sí o sí una constante retroalimentación y pruebas. No puedes como dejar el efecto finalizado y estar seguro de que eso nunca va a cambiar. Al contrario, vas a tener que estar dispuesto a poder actualizarlo y mejorarlo. Y bueno, pues sí, esto complementa prácticamente lo anterior. A largo plazo este efecto puede que no sea la última versión. O sea, va a tener que seguirse trabajando y en algunos casos y peores, pues hay que rehacer el efecto en caso de que no funcione.
Este proceso de iteración, pues bueno, inicia prácticamente con una búsqueda de referencias. En esta ocasión, bueno, les muestro como prácticamente el proceso de varios efectos que hicimos para los juegos. Este en particular fue para Guardo y una de las referencias que tomamos en cuenta fue Crash Bandicoot. El efecto que queríamos hacer era como un pozo de veneno o algo que comunicara que, pues, que si caías ahí o lo tocabas, pues ibas obviamente a perder vidas. Entonces, ¿qué se buscaba en ese efecto o en esas referencias? Primero, básicamente, y lo principal, los colores. ¿Qué colores es lo que comunica el veneno? Y que ya como que todos estamos súper acostumbrados a que si es ese color, significa que es algo tóxico o que pues me va a bajar vida. Entonces, en este caso, obviamente, los colores como verdes, tirando amarillos, esa mezcla y ese blending ahí, pues podría funcionar. Los efectos que condicionan como también el efecto, pues obviamente como que hay unas partículas que acompañan, no es solamente el material, sino simplemente como burbujas o incluso gases que se alcanzan a percibir. Entonces, empezamos como a explorar mucho esa parte de cómo lo trabajaron otros juegos y, en cierta forma, creamos una librería de referencias, complementado obviamente al estilo gráfico del juego. En el caso de World War II, pues el estilo era cartoony y empataba perfecto con Crash. O sea, era como la misma idea de personajes divertidos y pues coloridos. Bueno, pues sí, obviamente después de que se tiene como esa referencia ya se puede iniciar a hacer una primera versión de ese efecto. Y pues este es World War II, el juego que estuvimos trabajando y seguimos como manteniendo, pero si ustedes se fijan, la versión del veneno que tenemos acá pues es una versión súper, por así decirlo, de rápido prototipaje. Y se alcanza a ver incluso un clipping con los escenarios. Pero la idea de mostrarles esto es que el efecto no es que nazca 100% del inicio, que va a necesitar obviamente pulir e incluso validar cosas. En este caso, pues sí, obviamente se hacen varios prototipos de esos efectos. En este caso se hizo el ejercicio de explorar pues sí, el uso de sprites en vez de mallas, pero pues obviamente el resultado no era lo que queríamos hacer. Entonces sí, obviamente se resalta, sí, en realidad comunica la idea del veneno y pues también si eso es costoso en el performance del dispositivo. Pues en el caso de World War II el target eran dispositivos móviles, entonces había que evaluar si esto en realidad sí tenía custom draw calls para el juego. Bueno, esto va prácticamente de la mano. Ya esto es como una versión final de eso, digamos, de ese proceso iterativo. Y sí, o sea, lo que saluda también es el comportamiento con otros agentes del juego, en especial, pues, en este caso con las unidades. Entonces se evalúa pues, que primero el color sí tenga el contraste necesario para poder diferenciarse de otros elementos, que en realidad sí haga lo que tenga que hacer, como demostrar que es como un líquido viscoso, que los colores sean obviamente súper acordes. En este caso, pues el veneno no tiene como un site, pero digamos que la regla aplica para cualquier efecto. Si haces un efecto, si hay un oponente y un aliado que lo utiliza, tiene que de alguna manera saberse diferenciar entre si es aliado o enemigo y que, pues, que el color se acople a eso. Y pues esto es como un punto adicional y es que muchas veces esos efectos pueden ser genéricos, entonces los puedes reutilizar en otros lugares que tengan como la misma filosofía de veneno en este caso o de líquidos. Un proceso, también como parte del proceso de iteración es con las partículas. Entonces, para el caso digamos, de esta nieve que cae, lo principal para las partículas fue de hecho evaluar de que tuviera buen desempeño en dispositivos móviles, que no nos cayera el performance, porque puede que sea bonito, pero si los frames por segundo caen, esto no tiene luz, no va a poder salir y pues poderse disfrutar en el juego. Y pues la parte de las partículas también va de la mano con los shaders. Shaders de las partículas que no hagan peleas con la sangre, por ejemplo, si la nieve cae acá y la sangre justo en ese momento cayó, entonces hay que ver que no haya como ese tipo de problemas de sorting, de que se renderiza primero la sangre sobre la nieve o la nieve sobre la sangre. Puede que en este sentido no sea tan complicado, pero hay casos en los que sí depende muchísimo y pues va a darle un aspecto bueno o malo al juego. Bueno, ahora arrancamos el proceso de conceptualización. Este proceso lo venimos ya pues, trabajando con los technical artists más recientemente porque aprendimos que pues, no es como tan sentarse y hacer partículas y texturas y arrancar a hacerlo, sino que debe haber como en cierta forma un estudio, si se puede, pues de qué exactamente es lo que queremos comunicar. Entonces, a diferencia del anterior, en este obviamente necesita mayor tiempo de planeación. Este pues no es tan bueno hacerlo para un prototipo porque te va a comer tiempo. Entonces hay que planear.
en el sentido de que pues sí se tiene que determinar primero un estilo, que si es cartoon, que si va a utilizar tales colores, que si de pronto hay un color que de pronto va a pelear con otro personaje, entonces abstenerse de usarlo. En este obviamente no es tan común reutilizar assets de proyectos anteriores porque pues, la idea de esto es pretender que esa partícula o efecto va a ser como muy genuina y especial para el juego o para el caso en el que se use. Y pues sí, literal complementa con lo anterior. Le da ese tipo de metodología le da como un sello, le da un sello muy, muy único al efecto que se está logrando. Y pues no puede ser como tan genérico que se vea en otros proyectos de la compañía. Sí, el proceso de conceptualización, pues lo que hemos podido como lograr obtener conocimientos y estudios es que por mínimo deberían definirse 3 aspectos para poder iniciar el juego. Puede ser uno que el aspecto principal sea ese efecto tiene que entenderse. O sea, no importa que haya un montón de personajes, el concepto principal es que se entienda. Adicionalmente, bueno, que sea mágico. En el caso, digamos, de este es un juego que estamos recientemente trabajando, que se llama Champions, y pues literal, para la elaboración de esos efectos se contempló también como esa participación de esa metodología de conceptualización. Y pues en este caso, por ejemplo, la construcción de la casa tenía que demostrarse que era algo mágico y que no era como, pues así como de, no sé, como tan construcción manual de casas. Y obviamente el reflejo principal es que es algo positivo. Entonces se exploran mejor los colores cálidos, que pues esto va a dar como también el ambiente también de mágico y pues que se va a comunicar mucho más la idea. Son 3 aspectos, pero la regla no para ahí. Es como el mínimo, deberías tener 3 conceptos que podrías implementar en tu efecto, pero pues obviamente hay más. Para este caso, por ejemplo, ya en lo que es en la batalla, pues se pueden también estudiar cómo en realidad se va a ver esa partícula, cuál va a ser como esa forma o característica, incluso cuál va a ser el trazo. En este caso, por ejemplo, pues la partícula de golpe, creo que no saca el saber el láser, pero le faltan partículas. Pero el asunto es que el brillo debería obviamente resaltar con respecto al escenario, incluso mostrar como los destellos y luces que pues emanan acá, que pues da como el ambiente de golpe y de impacto. Pues son como también cosas que también empezamos a contemplar para batalla. Importantísimo también como cuál va a ser ese comportamiento de la partícula. Entonces, para este caso, por ejemplo, sí, se empezaron como a integrar las partículas de chispas que ustedes ven acá, pero aún así pues se empieza como a mirar, bueno, está bien, hay un pequeño clipping con la madera acá, ¿lo dejamos o no lo dejamos? Pues en este caso, pues es mágico y en realidad no importa tanto la física de esos sparks, o sea, simplemente son brillitos que dan el ambiente, pero lo que sí tiene colisión son las piedras. Entonces aquí va el segundo punto, colisión y se desvanece, tal vez sí, tal vez colisionan y lo que se hace es modificar la escala de la partícula de la piedra para que desaparezca de una manera como suave. Y en el caso de la turbulencia, por ejemplo, los sparks sí que tienen turbulencia, diría que son los elementos que más tienen, entonces se empiezan a evaluar como distintas formas de poder comunicar ese efecto mágico, a razón obviamente también de un sentido lógico, ¿no? Pues ¿quién emitió las partículas? ¿De dónde se originó? Pues salieron de la nada, pues sí, es mágico, pero pudo haber tenido como un origen que fue en este sentido, y en este caso, pues la superficie y base de la construcción, que pues es que este decal que ven en el piso. Esto fue un poquito más como que nos salimos como de ya la parte artística, pero en realidad vale la pena explorar esta parte y es ver qué sentido tiene tener el efecto pues en estado de la materia. Si es líquido, entonces que si de verdad emane eso, ¿cómo lo vamos a pensar? ¿Va a ser más como gaseoso para el estilo de las auras o es más como cuestión de luz para las auras? Para los sparks, por ejemplo, las partículas brillantes, pues que si eso en realidad de qué va a estar hecho, pensar, o sea, el asunto ahí es como ir más allá, como sentir un poco más la partícula, es como sentir la fuerza, no, entonces es como sentir como la partícula a razón de la materia y pues poder como en cierta forma plasmar lo que uno pretende con eso. Otros aspectos, la temperatura, entonces que el color, el color, en este caso, pues el de Carcadon, que es este de acá, el rinoceronte que viene a la izquierda, pues sí va a tener como un aspecto como medio de calor, pero además de eso pues, son como colores más fríos, entonces por ende no es tan de combustión, sino tiende a ser también más mágico. Entonces estos son como aspectos que pues, probablemente a ustedes les podría ayudar a pensar un poco más en eso, no solamente en el estado de la materia, sino también si en realidad sí usa combustibles, porque sí o sí necesita emanar una especie de gas o de alguna forma como
algo de propulsión o algo que en realidad tenga sentido con esa combustión. Bueno, ahora sí vamos a lo que ya es un poco más manual y es cómo se crean los efectos, particularmente en Unity y pues específicamente Shader Graph y VFX de Visual Effects. Entonces, se dañaron los... Ok, no hay problema. Entonces tenemos los shaders. Los shaders los creamos con dos, bueno, con tres, en realidad tres, pero principalmente lo que veníamos haciendo hace unos años era utilizar Shader Lab, que es como la versión como de código para poder desarrollar los shaders. Un pequeño paréntesis, los shaders son en cierta forma en la parte de computación gráfica como una especie de programa autónomo, que en realidad como lo que facilita es el renderizado de objetos pues, en el motor de juego. También, pues, no solamente renderizado, sino también puede incluso hacerse o crearse como mallas, como tessellation mesh, o incluso utilizar un shader solamente para probar procesos de cómputo. La ventaja del shader, obviamente, es que sí tiene como más funcionalidad y más implicación en el GPU, a diferencia del CPU. Entonces, muchas veces se puede ayudar a hacer eso. Algunas tareas que son muy pesadas de cómputo se le mandan a hacer un shader en vez de a un script de C# para pues, facilitar. Pero bueno, volviendo al tema, son los shaders, el Shader Lab, tenemos el Shader Graph, que es como la versión también de Unity. Estas dos versiones son de Unity propiamente. El Shader Graph, pues como el nombre lo indica, es más relacionado como a gráficas y nodos. Y adicionalmente tenemos este último que es el Amplified Shader. Este es un plugin de un tercero que en realidad pues, es muy parecido al Shader Graph, solo que tiene como algunas ventajas que ya veremos en un rato. Para las partículas pues, utilizamos el clásico de Unity, el de Shuriken, pero además de eso estamos empezando ya mucho más a estudiar esta parte de Visual Effects Graphs, que ambas son de Unity, pero esta tiene algunas ventajas que ya les comentaré en unos momentos. Amplify Shader, bueno, esta herramienta que les digo, que es un poco, sí, es externa a Unity, obviamente tiene un costo, promedio está como en $80. Tiene como algunos noditos especiales a diferencia de Shader Graph. Las ventajas, pues algunas es que pues tiene soportes a UI. Shader Graph creo que ahorita ya está empezando más como en esa parte. Y creo que lo que más resaltan las personas es que pues como que la interfaz tiende a ser un poco más amigable y tiene pues atajos, ¿no? Este es como un ejemplo particular de lo que hicimos con un proyecto. Este shader lo elaboró Andrés y prácticamente el uso estuvo implicado con Amplified Shader. Entonces, se basa en nodos, o sea, la lógica viene haciendo lo mismo, tienes que hacer los mismos procesos. La única diferencia es que tú puedes plasmar o utilizar como las funciones en forma de nodos. En este caso, por ejemplo, lo que me comentaba Andrés era que, bueno, que él elaboró como la primera parte del shader, que era esta sección de acá. Esto es como lo que le daría como la función al programa de que pueda obtener la posición con respecto a la pantalla y de alguna manera poder plasmar estas texturas que se ven acá. Yo me devuelvo rápidamente. Si ven, el cubo pues está rotando. Esto antes era un personaje, pero pues no podemos mostrarlo pues como por problemas ahí con la compañía, pues no queremos, ustedes saben, ¿no? Perder el empleo, no sé. El asunto, tenemos el shader y ustedes si se fijan, la proyección y el renderizado de esas texturas como cósmicas no está tan de la mano de las caras del cubo, sino que está muy independiente e incluso vista, o sea, renderizado con respecto a la posición de la cámara y al view de la cámara. Entonces, lo que prácticamente ese shader está haciendo en esta sección es esa conversión. Incluso este es el nodo principal que se ve ahí, que es el Screen Controller, que en realidad le está diciendo, pues sí, haga el tratamiento que necesita para sacar las coordenadas con respecto de la vista, para poder plasmar estas dos texturas, que son las texturas cósmicas, y que pues que esto en cierta forma utilice una máscara. Esta es la máscara. ¿Por qué se ve así? Esto fue también un gran trabajo que hizo el equipo de arte y era cómo tratar también de minimizar los recursos. Es un pequeño paréntesis, pero se me gustaría meterlo a discusión. Y es que las texturas, si ustedes se dan cuenta, se ven como degradadas, pero son es como si de pronto utilizaron Magic Box o este estilo de software que es como pixel art. Cuando uno exporta esos archivos se generan como unas texturas que tienden a ser universales, que no es como tal el mapeado clásico de UVs, sino que viene como de una manera pues súper compacto los colores. Entonces por eso la máscara se ve así, porque en realidad en ese sentido el pollo cósmico solo necesitaba ese pedazo para poder hacer como su render ahí de cielo estrellado con galaxias. Pero bueno, estas son como las máscaras. Obviamente esto se multiplica con el color difuso del shader y pues se basa con respecto a
actualmente la posición del personaje para generar como algunas especies de brillitos. Esta textura que ustedes ven aquí en particular es ese brillo. Es un brillo que ustedes pueden alcanzar a notar acá, que va con respecto como a la orientación y iluminación de la escena. Entonces, bueno, ese es como el Amplify Shader. Lo clave aquí también es como el orden, entonces él en cierta forma lo pudo como seccionar como en trabajos, pero hay muchas formas y no hay como una regla universal. Lo importante es que tu equipo se sienta tranquilo de que puede manipularlo cualquiera y pues bien. Esta es la versión de Shader Lab. Como les digo, esta tiende a ser como un poco más de código. Es como un lenguaje muy propio de Unity en esta parte, pero obviamente se basa como en los principios de escribir shaders. En este caso particular, pues este personaje tenía como dos funciones. Uno, pues era pues el renderizado del outline, este hilito blanco que ven alrededor, pero aún así, si estaba escondido detrás de otro elemento, pues te tenía que mostrar pues, que estaba ahí. Era como la versión de rayos X del personaje. Entonces, para ese sentido, pues se tuvo que elaborar como dos versiones del shader, una que era el high pass, que era lo básico, es literal la parte rosada, y obviamente la otra que ya es un poco más de lo que es el personaje, que si tiene colores, que si tiene el outline, y aquí va lo interesante, empezamos a reciclar shaders de otras, pues de hecho este shader de acá que se llama High Pass es el que de hecho utilizamos acá, o sea es como está el shader completo del Commander, pero en realidad está dependiendo de este shader para poder trabajar y hacer como esa unión de conjuntos. Esto igual se puede hacer en Shader Graph y se llaman subnodos o subgrafos. Este es otro ejercicio que hicimos, este es de UI, entonces existe como la versión clásica de la barra de vida, pero lo que hacemos es como aplicar como una interpolación, esto se llama una interpolación lineal para poder sacar como el intervalo de colores entre dos. Y esto fue simplemente una tarea de performance, porque nos dimos cuenta que hacer esto por animación costaba y hacer esto mismo para personajes, pues era aún más costoso. Entonces le mandamos la tarea al GPU para que lo hiciera por nosotros. Literal, se define el color inicial, que en este caso pues es el azul clásico, el color con el que viene. Se toma ese color, obviamente, y se multiplica por unas variables que tenemos expuestas en el inspector, que serían como en este caso el color rojo, o sea, primer color base, el segundo color que es el color rojo y el último es el clamp o el valor de interpolación, que sería si es 0.1, perdón, si es 0.5 estaría como en la mitad entre azul y rojo. Entonces, esto fue interesante también de elaborar y pues explorar la parte de UI. Rápidamente, los blend shapes, pues esto fue como otra característica que exploramos, que aparte de hacer como los shaders, también hay muchas veces que podemos utilizar la misma malla para poder experimentar efectos, y en este caso utilizamos blend shapes para distorsionar como la geometría y crear como esa apertura, ¿no? Obviamente ya lo que es la masa nuclear atómica, pues obviamente eso sí requería necesariamente sí un shader para darle esa vida. Entonces, en este caso tendríamos dos texturas, el color base, el difuso pues, y una máscara especial que haría como para poder diferenciar lo que es la lata con la plasta. Entonces, lo blanco que ustedes ven acá es literal solamente el core, es la masa nuclear y el resto obviamente lo ignora para el shader. Rápidamente miramos esto, pues aquí hay dos diferencias del shader, el vertex y el fragment. Entonces el vertex solamente, como el nombre lo dice, este solo se encarga de modificar la geometría. A diferencia del fragment, que es el proceso más de rasterización o renderizado del material, pues, o el shader. Entonces, obviamente para crear como esta ilusión de movimiento, pues recurrimos a simplemente obtener la máscara. Esta función de acá pues también existe en Shader Graph, lo que hace es generar el RGB a partir de esa textura. Se sacan esos RGB y lo que se hace es aplicar una función seno, pues para poder multiplicar, obviamente el tiempo, porque esto tiene que estar vivo. Si lo dejamos sin tiempo va a estar sólido y en un valor pues quieto. Una frecuencia, este valor está puesto afuera, y obviamente la posición actual de la geometría. De cada vértice es tal cual, este de aquí. El asunto dice pues, que pues, si el valor del seno obviamente es muy amplio, lo que va a hacer es en realidad pues, crear como la señal sinusoidal pues, con mayor frecuencia. Y la amplitud, obviamente, que está al final, que multiplica el resultado de ese seno, lo que hace es aumentar, pues, obviamente, digamos, los valores de cada función del seno. Y, pues, adicionalmente tenemos como el valor cutoff, que es lo que nos da también como la posibilidad de manipular qué tanto queremos como manipular esa geometría y alterarla, pues que también está de la mano con la parte gráfica. La máscara
que ustedes ven acá, se está utilizando esta misma máscara de acá, se utiliza aquí para la parte del color y el brillo, y pues se aplican como unos tintes o bueno, como unos valores que exponemos en el inspector para poder pues, aumentar el brillo en ciertas zonas de la masa. Ahora veamos un poco más lo que es la comparación de shader graph a shader graph. Yo sé que les va a encantar, va a ser como, incluso a mí ya me empieza a parecer mucho más dinámico de construir un shader así. Entonces, para este caso, digamos, del veneno, existen dos texturas, la base y una que es como la que crea como ese efecto de trazos de pues, envenenamiento. Tenemos un adicional que es este de aquí, que es un noise, que simplemente es para poder crear ese efecto como de que aparece progresivamente y no es tan instantáneo. Entonces, viendo como el shader, cómo funciona, muy parecido a lo de la bomba, utilizamos la señal, bueno, utilizamos una función de seno con unos valores pues, que van a ser definidos en el inspector. Y esto pues traducido a un shader graph es muy parecido a lo que estábamos viendo. No sé, creo que no se alcanza a ver, o tal vez sí. Pero bueno, ese primer nodo es el de posición y ese lo saca pues, de la geometría. De aquí saca como solamente el valor que nos interesa, que es el caso de la z. O sea, esto es x, y, z, y este es el que estaría multiplicando, o bueno, sumando con el valor de la multiplicación entre la frecuencia y pues el tiempo, ¿no? O sea, lo que les quiero decir es que esto prácticamente que ustedes ven acá es exactamente la representación en gráficos. Y yo sé que ya de por sí esto tiende a ganar no solamente por, digamos, por la organización, sino porque de una vez puede uno ver el efecto como en tiempo real, de cómo se ve. Igual para lo de los efectos del noise y que se vea como estas estelas de contaminación, muy parecido al anterior, pues eso también se puede traducir en un shader graph y pues sería aplicar como lo que es la abstracción de lo que es el tiling y más precisamente en este caso el offset de la textura para poder multiplicarlo en este caso por el tiempo y poder generar solamente en el Y, o sea este es el X y este es el Y, solamente en el Y se estaría multiplicando y agregando el valor de esa multiplicación para crear que esto pues suba y se cree como ¿cómo le digo? Como esa especie de ondulación, como esa especie de la textura como que se está desplazando. Entonces, sí, o sea, es más práctico verlo en shader graph pues, que no como en el código. Y pues no, por último el cutoff, pues pues, es como una textura que es la que le digo del noise, pues que en teoría estaría como muy de la mano de esta textura para poder hacer que el efecto aparezca como progresivamente y no instantáneamente. Miremos, pasemos rápidamente. Entonces, este es otro efecto, el del electrocutado. Entonces, como ustedes pueden ver también, la referencia principal es esta de acá, pues una referencia como de cartoon. Y fue la que tratamos como en cierta forma llevar al juego, pero obviamente con el estilo que necesitaba, en este caso de la nube, de que iba a ser más cartoon también como el estilo del clásico de los ojos que aparecen después de que se quema. Pero una vez más encontramos aquí en esto pues que estamos sacando una textura de efecto muy característica del juego y la estamos como sumando al color base. En este caso, por ejemplo, si nos fijamos, creo que se puso lento esto. Wow. Bueno, bueno, el asunto es, hay un color base que es el color del personaje y bueno, sí, hay uno que es base y el otro que es solamente el efecto, que es el blanco y negro, que es como la versión esqueleto. Y esto es prácticamente lo que se ve acá. Se está viendo que se están sumando esas dos, el base y el del efecto. Se suman esas dos texturas y se obtiene como esa versión está bien, como el diffuse del personaje más los huesitos, pero aún así le estamos sumando un valor ¿cómo decirlo? Como de aleatoriedad, pero bueno, aleatoriedad no, de hecho es como una función seno que está corriendo y es lo que le da como ese estilo de que titila, como que cambia de blanco a azul. Es que, bueno, no se alcanza a ver, creo que está como lento el computador, pero literal, les juro que de verdad funciona. Entonces el asunto es que sí, que esta función seno, como pueden ver, ya no tiene amplitud. No tiene amplitud, ¿por qué? Porque lo que nos interesa más que todo es alterar la frecuencia de ese cambio de color. Y ese es el color strength que ustedes ven, que es pues, que ahí seguidamente se está multiplicando al resultado final del color. Igual esto se puede traducir en un shader graph. Ay, Dios santo.
Esto se puede traducir a un shader graph. Bueno, en el caso del Team Color, pues sí, o sea, literal, se sacan los valores de multiplicación que ustedes acá ven, pues es este de multiplicación. Esto viene de Unity, no hay necesidad de programar nada. Se multiplican las variables que tienen acá y esta suma que ven por aquí con la textura, pues es la que se ve de aquí, se suma. El -1 del final es simplemente porque nos dimos cuenta que al invertir los colores se veía mejor, entonces este -1 es el que ven aquí y es la suma. La suma total es lo que resalta acá. El siguiente como paso a esto es pues más en Champions. En Champions sí arrancamos de una con Shader Graph y este ya vale la pena aclarar, en este ya no utilizamos el render pipeline por defecto de Unity, sino utilizamos el de High Definition Render Pipeline, que tiene un poco más de costo, pero obviamente uno le puede apuntar a cosas un poco más pues, divertidas. Entonces, por el primer ejercicio, por ejemplo, fue el de Decals, simplemente una textura que elaboró Natalie, y ella le aplicó pues, el proyector de Decal conocido de Unity. Esto ya viene en Unity, lo que le pasa es que le aplicamos como el shader también de Unity, que es de High Definition Render Pipeline, para Decals, y pues le modificamos simplemente los valores de base y de emisión. Entonces el de base es este de acá y el de emisión pues es la misma versión, solo que tal vez entre blanco y negro. Dato curioso de esa textura, cuando ella la elaboró no tenía ni idea cómo crear un idioma élfico de runas, entonces los reto que encuentren la palabra test en la textura, tienen 5 segundos. No, mentiras, la palabra text está acá, si ustedes se fijan, test. Y esto es parte también de lo que lo vuelve divertido también, o sea, no es solamente crear, sino también meter como easter eggs en los procesos que hacemos y nos divertimos a la final. Obviamente groserías no. Dato curioso de los Visual Effects Graph, bueno, el de la casa fue elaborado con este aspecto. Visual Effects Graph, a diferencia del Particle System, Visual Graph se mete con el GPU directamente. Pueden abusar de la cantidad de partículas que quieren renderizar. El único pero es, no pueden como en cierta forma relacionar esas partículas con otros agentes y que hayan colisiones, porque la colisión ya depende del CPU. Entonces, gráficamente, esto está hecho para eso, para soportar muchas partículas, algunas mallas que se integran y algunas colisiones, pero dentro de su propio sistema. Entonces, puntualmente en el caso de este personaje que se llama Carcadon, Natalie hizo un efecto que es como un desvanecimiento de partículas, que ustedes lo pueden ver acá, que tiene la forma del personaje. Entonces, para eso vuelve y juega, exploró los colores, toda esta cuestión, pero además de eso, pues empezó a crear el Visual Effect. Si ustedes notan alguna similaridad, es porque de raíz maneja el mismo sistema de los nodos de Shader Graph. Entonces, se basa como en ese orden, pues. Y pues en este caso, digamos que hay como 4 nodos fundamentales, que es el de spawn, el de inicialización, el de update y el de rendering. Entonces, para la inicialización, obviamente necesita definir cuánto va a ser la tasa de partículas que va a emitir. Ella pone aquí también como una propiedad que es de curva para poder modificar acá esa velocidad, que va a ser como no va a ser como una velocidad y ya, sino que puede ser progresiva. Y también como valores random. Esto es como un nodo que tiene especial, que es para asignarle como valores random, expuestos una vez más en el inspector, que es este lifetime que ustedes ven acá. Esto que se ve acá, esto es lo que se muestra en el inspector, y ustedes lo conectan aquí. Y pues bueno, también tiene el skin and mesh, que una vez más también está haciendo parte del inspector, y se le asignan como también otros factores como del ángulo que quiere que la partícula se vea y la posición. En este caso del Carcadon se necesita sí o sí obtener la posición de ese personaje pues para que se emita en donde es. La parte final del renderizado, o bueno, del update más que todo, aquí también quiero ser como muy honesto con ustedes, y es que muchas veces creamos efectos, pero esto no quiere decir que sea la última versión. Si ustedes se fijan, acá está desactivado los nodos, y eso a la final no tiende a ser para nosotros tanto un error, sino más bien como el efecto no funcionó con esos 2 nodos, pero se dejan porque se sabe que tienen futuro. Tal vez en este momento no, pero esto que se tiene acá seguramente sí se va a utilizar en el futuro y pues no hay que desecharlo. Y pues finalmente el módulo del renderizado, pues acá se asigna la textura, se asigna obviamente un tamaño que va a reaccionar con respecto al tiempo de vida de la partícula y un valor constante de multiplicación que va a estar expuesto en el inspector para que multiplique con ese size que tenemos acá. Obviamente pasa lo mismo con el color, se asigna como un color que va a estar como haciendo transición con respecto al tiempo de vida de la partícula y un valor de multiplicación de ese color. Otro efecto que también ya elaboro es como uno de distorsión. Entonces, una vez más con Shader Graph lo elaboró, Natalie lo que hizo fue aplicar el principio de exponer
la variable es puesta en el inspector para poder hacer un simple burst, como una emisión de partículas, pero de una tacazo las 50 o 20 que vienen y no progresivo. Y lo que hace también es aplicarle algo de aleatoriedad al efecto, de que no sea tan estático. Aquí va como lo importante también del asunto y claro, y es que cuando ustedes utilizan Shader Graph o Visual Effect Graphs, muchas veces va a pasar de que algunos nodos son muy exclusivos pues, de ese motor de renderizado. Y en este caso, por ejemplo, para esa distorsión, él tiene como esos módulos de distorsión, solo que pues, necesitan como valores distintos o tienen condiciones distintas. Uno es con respecto a la posición de la cámara o el view de la cámara y el otro con respecto a la normal de la geometría. Entonces aquí ella está utilizando valores expuestas en el inspector, pero las está aplicando en ambos nodos. Entonces por eso se crea como ese efecto como de distorsión del personaje. Y rápidamente, y para finalizar, los Shader Graph en Champions, pues acá teníamos la particularidad de que, pues, que los personajes tienen un color difuso, pero adicional tienen como unos tatuajes, y esos tatuajes a su vez tienen una emisión adicional a la emisión que tienen los ojos y las gemas. Entonces veamos el primer modo de emisión. Estos nodos a la final se conectan con digamos, como donde desembocan todos, y si ustedes ven alguna similitud es porque esto es tal cual lo que vimos en la versión de Shader Lab de código, la función Vertex y la función Fragment. Y ambos desembocan ahí. Entonces tenemos la emisión llega acá, el base color, el alfa que está, ahorita les muestro igual de nuevo, el alfa que está acá expuesto y el subsurface. Y estos son los que vemos aquí en este. Uy, se quedó ahí. Digamos en el de emissive, aquí necesitamos sí o sí tener una textura, que es en este caso el mapa de emisión, y este mapa de emisión tiene la información con respecto a las gemas, a la gema que tiene en el pecho y a los ojos. Esto está en cierta forma relacionado con el color base del personaje, y es lo que vemos acá. Este base color map es el que está expuesto en el inspector, que es el color del personaje tal cual. Está saliendo humo y creí que se estaba incendiando el computador. Emission Map, que es este mapa tal cual que ustedes ven. Entonces, este Sample Texture 2D es literal el proceso de sacar la textura, sacar los colores en RGB. Se hace ese mismo proceso para las dos texturas, el de color y el de emisivo, pero a diferencia de acá es que esto se está multiplicando por un color emission, que este color emission es ese que ustedes ven acá. Es tal cual este mismo. Entonces se multiplica literal esta textura con este color y ese resultado llega a un nodo que es de multiplicación también, pero ese va a estar relacionado con el color base del personaje. Y aquí viene lo curioso. Este branch que ustedes ven es la traducción a un if. Entonces, depende sí o sí del valor que uno le asigne al inspector, en este caso del emission multiplied by base, que es este de acá. Entonces, literal, le marcan este chulo y lo que va a hacer Shader Graph es irse para acá. ¡Tan! Esto es verdadero, de una, porque esto es verdad. Pues sí, el chulo está expuesto, entonces verdadero. Si es falso, entonces no va a pasar por este nodo de multiplicación, entonces pasa derechito. Esto se hizo, ese shader lo elaboraron Andrés y Alejandro con base pues, en que el personaje muchas veces tiene una gema que tiene un color ya muy expuesto y pues necesita en cierta forma mezclar esos dos. Rápidamente vemos acá, lo mismo pasa con el base color y el decal, se suman ambas texturas en ese resultado de blend y se multiplica por un base color que es el de aquí. El de normal map tiene un poco más de complejidad, pero es simplemente por estos checkbox que se le pusieron. Uno es para invertir las normales, que es este branch que ustedes ven acá, normal flip, y el otro que es el de normal clamp, que esto es para clampear la normal, de que no se vaya a salir de los bordes de 0 a 1, esa normal, o de menos 1 a 1. Y el de opacidad es, como diría yo, como el más sencillo que tenemos en ese sentido, en ese shader, y recibe un mapa de opacidad, de transparencia, si le quieren llamar mejor, saca los colores RGB y se multiplica por un clipping que está expuesto acá, que le da como un cierto grado de tolerancia si uno quiere aumentar o disminuir el alfa. Por último, el de subsurface. En cierta forma da ese aspecto gráfico de que si ustedes tienen una luz atrás de los dedos, se va a ver como ese bordecito rojo o más puntualmente una hoja de un árbol que digamos le cae la luz del sol, pero adicionalmente sobre la hoja tiene un objeto, entonces que proyecta una sombra, pero al final se alcanza a ver la luz alrededor de esa sombra. Entonces esto ya lo hace Unity de por sí por el fondo, que es lo que les mostraba en el primer nodo. La única diferencia es que se hace como un tratamiento adicional y es multiplicarle unas constantes expuestas afuera y pues basado en una interpolación lineal. Y bueno, rápidamente las conclusiones.
No hay como un único proceso para elaborar los shaders, esto depende de lo que les digo, pues de la necesidad, si es muy rápido, tiene que fabricarse rápido, pues toca empezar como a reducir cosas que ya tenemos. Si vienes de Shader Lab y va a pasar a Shader Graph, el paso es pequeñito, como ustedes ven, es prácticamente lo mismo, solo que es simplemente encontrar el nodo equivalente. Orden de los nodos, súper importante para ambos. Si uno no tiene orden, esos nodos se van a volver su pesadilla. Los subgrafos son buenísimos de crear, eso que vimos del emissive, del normal, son en realidad subgrafos y lo que permiten es ser reutilizados en otros shaders, o sea, en cierta forma se vuelve muy modular sus shaders. Pruebas de performance siempre, no importa si es HDR o si es para móviles, hay que sí o sí hacer performance en dispositivo siempre. Y pues también importante determinar si la partícula es visual o si es de colisión. Si es visual, puedes utilizar Visual Effect Graphs. Si esto es de colisión y necesita un poco más de interacción, te tocó Particle System clásico de Unity. Esto depende, obviamente, de lo que les comentaba. Ambas tecnologías dependen sí o sí del motor de render que ustedes tengan. Si utilizan HDRP, o sea, High Definition Render Pipeline, les toca pues acondicionar lo que tenga. Igual, si utilizan el de Universal Render Pipeline, tiende a ser de más universal, digamos, esos shaders, pero el costo es que no pueden utilizar, digamos, que los efectos que ustedes vieron ahorita. Y bueno, y último, y esto lo aplicamos aún en Jump City, es que para esto sí o sí toca seguir practicar y explorar siempre alternativas que, digamos, que vengan a la cabeza o nuevas tecnologías. Pues en realidad este tema es muy amplio y sí que vale la pena explorarlo. Y pues bueno, eso es todo. Lo que sí les invito es, si tienen alguna pregunta o duda, por favor no duden en contactarme, con mucho gusto. Ustedes saben que pues, estamos de verdad para ayudarnos. Si tienen dudas o alguna inquietud que les pueda colar, con gusto escriben. Y pues nada, muchísimas gracias por su atención. ¿Tenemos tiempo para preguntas? ¿Sí? Sí, por favor. Vale. Vale. Me gustaría preguntar ¿qué fuentes uno podría consultar para empezar a aprender sobre shaders? Pero más que todo como a nivel técnico, porque claro, yo empecé ya hace un poco y una de las cosas con las que me topé fue que se encuentra muy fácilmente, por ejemplo, hacer efecto de nieve, pero con efectos en concreto, pero digamos que más específico en proceso de creación y diseño, ahí la información es poca. Claro. Entonces, ¿qué fuentes recomendaría para uno aprender a manejar shaders? Sí, sí, tal cual lo que tú dices es muy válido. Hay cosas que, digamos, uno ya encuentra en línea, pero yo digo que en este caso esto va muy de la mano con computación gráfica. Y si hablamos de computación gráfica, te vas a encontrar de que Unity no es como la única fuente. Entonces, no hay ningún representante de Unity acá, no. El caso es, si quieres explorar técnica y bueno, teoría, no puedes irte solamente con Unity, sino también con Unreal y ver la documentación de Unreal, cómo trabajan ellos los shaders y cómo va como la matemática detrás de eso. Porque pues, a final de cuentas es la ciencia, ¿no? Pero la herramienta en realidad no lo vale. Si quieres meterte más en la teoría y meterte así de una, sí, necesitas obviamente buscar información de computación gráfica, de lo que pues, es el manejo ya de los polígonos de renderizado, y ya el resto yo diría que muy de la mano con la práctica ya empezar a hacer tus propios experimentos con funciones trigonométricas, de que tú veas de que en realidad puedes crear los efectos, pero también de manera óptima porque pues tienes ese conocimiento debajo de lo que significa hacer como procesos de occlusion cooling, por ejemplo, o ese estilo. El asunto es si la teoría está en cualquier motor de juego, incluso en cursos que dictan también de computación gráfica, simplemente yo diría que dedicarle un buen tiempo a esa teoría y tener paciencia, porque pues digamos muchas veces en eso no se encuentra gráficos, sino más como funciones matemáticas y trigonometría. Eso es. Gracias a ti. David, muchas gracias por el espacio que abres y más allá de eso, como ese escenario de poder mostrar lo que tiene que ver con creación de nodos, creación de objetos a partir de nodos, pienso que es un tema muy nuevo, pero también te quiero preguntar porque a pesar de que es un tema denso y a uno le toca estar investigando constantemente, ¿cómo haces para que un cliente entienda los tiempos digamos, de entrega o de correcciones de un videojuego?
porque entiendo que hacer un efecto, así sea un efecto de fuego, que un cliente puede creer que es algo que sale en 15 minutos o en un tiempo muy corto, en ocasiones toma hasta días o semanas. ¿Cómo haces para que eso pueda estar claro ante un cliente? Claro, muy buena pregunta. De hecho, pues sí, yo diría que es una balanza que tú tienes que en cierta forma presentarle al cliente. Le dirías como bueno, está el efecto, ¿cuál es como el plazo que tienes? El plazo es de, no sé, te dice, lo necesito para allá, 1 hora. Entonces te tocó, o lo que yo haría en ese caso es no reinventar la rueda. Tienes un efecto por ahí parecido, ese es, modifícale el color y lánzalo. Que de pronto no lo tengas en ese momento, pues tocó hacer lo que uno a veces diría, uy, no lo voy a hacer porque me siento sucio, pero es comprar un asset en el Asset Store. O sea, que te den 1 hora o menos de tiempo, pues la solución está. Pero digamos, si tú negocias y le dices, miren, yo le voy a presentar este efecto y va a tener estas características que es muy enfocado como al juego que usted quiere hacer o esto, le dices, necesito, no sé, 1 semana o 2 semanas para poder crear el shader, para poder crear las partículas, para hacer estudios de performance, para mirar los colores. Entonces, como que ya empiezas tú a negociar con él y dependiendo de eso, pues las dos teorías que te propongo de por iteración o por concepto te podrían funcionar. Depende ya de cómo tu cliente lo vea, porque si él te dice, yo quiero ver el avance cada vez, te tocó iteración. Te tocó, hago un prototipo, le muestro, ¿es por ahí? Sí, sí es por ahí. Entonces continúas puliéndolo, puliéndolo. Pero si el cliente es fresco y te dice, no, muéstreme, sorpréndame, entonces tienes carta para poder hacerlo por concepto. Entonces le haces el estudio y de pronto le muestras, le envías como correos diciendo, mire, me voy a ir por esta línea gráfica, estos shaders que tenemos acá como que asemejan a esto y por aquí es, y le vas mostrando como en cierta forma esos conceptos y al final pues ya tienes como un efecto que está bien pensado y conceptualizado. Listo. Vale, muchísimas gracias a todos. Gracias.